Buenas noches, estimada docente. Mi nombre es Janet Guayes. El día de hoy vamos a hablar la voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? La voz pasiva se utiliza para mostrar el interés por la persona o cosa que es un objeto de una acción, en el lugar de la persona o cosa que realiza dicha acción. Para formar la voz pasiva utilizamos el verbo to be más el pasado participio. Se utilizan los verbos regulares y irregulares. Enfatiza la voz pasiva. La voz pasiva enfatiza la acción de una cosa. En sí, la voz pasiva la utilizamos también en el español. Como un ejemplo que tenemos de voz pasiva, el árbol es derribado por el viento. Para formar una voz pasiva, la estructura es el objeto más el verbo to be, más el pasado participio, más el by y más el sujeto. Un objeto que puede ser en esta situación puede ser una cosa, un animal o una persona. Como hacíamos mención, la estructura es el objeto, más el verbo to be, más el pasado participio, más el by y más el sujeto. Como ejemplo tenemos las siguientes oraciones. La carta es escrita por John. Para poder nosotros determinar el objeto, el verbo y el sujeto, tenemos que realizarnos algunas preguntas dentro de la oración. ¿Cómo estamos haciendo mención? ¿Qué hace John? John escribe, viene a ser el verbo writing. Está en su pasado participio. ¿Qué escribe John? En este caso es la carta, que es el objeto. ¿Por quién es escrita la carta? Por John. John es el sujeto. En las siguientes oraciones. El carro es conducido por mi hermano mayor. The car es el objeto. Is es el verbo to be. Drive viene a ser el verbo de manejar. ¿Por qué? Porque es manejar. Está en su forma, pasado participio, más by y el sujeto my older brother, que es por mi hermano. En la siguiente oración, igualmente vamos a identificar these cars were manufactured in España. La oración dice, estos carros fueron manufacturados en España. ¿Quién es el objeto aquí? The cars, porque estamos hablando de los carros. Ellos fueron manufacturados, el verbo es manufactured. Y el complemento en este caso es en España, no hay sujeto. La siguiente oración tenemos, el documento debe estar firmado por el personal autorizado. Estamos hablando del documento, the document, viene a ser el objeto, match by design, the authorized personnel. Design es el verbo de firmar, by, y el sujeto en este caso viene a ser el personal. Debe ser autorizado por el personal. En la siguiente tenemos el mensaje fue enviado por Gmail. De igual manera, para poder nosotros determinar el objeto, el verbo y el sujeto, tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Qué fue enviado? Como hacíamos mención, puede ser un objeto, sea una cosa, es el mensaje. Was, estamos hablando en el tiempo de pasado del verbo to be. Send, el verbo ser en el pasado participio. Y Gmail viene a ser el sujeto. En la siguiente, María es apoyada por su familia. En este caso, el objeto es María.
supported es el verbo. Her family es el sujeto. También tenemos la frase nominal. La frase nominal son grupos de palabras que se construyen alrededor de un sustantivo como núcleo. La palabra más importante dentro de la frase nominal es el sustantivo que desempeña como núcleo. En la frase nominal siempre debe existir el núcleo, que es la parte más importante. Como elementos de la frase nominal tenemos determinantes, que son las palabras que se usan para identificar los sustantivos y que se colocan antes de un sustantivo, que puede ser una persona, una cosa o un animal. Y la vamos a determinar como artículos. Para utilizar en artículos es da, a, an. Como pronombres también podemos poner that, this, de estos como adjetivos posesivos. My, your, his, her, its, or, your, their. En el premodificador son elementos lingüísticos que se utilizan para agregar la información adicional dentro del sustantivo de una oración. El núcleo es el elemento esencial dentro de la frase nominal, o podemos decirle es el elemento importante dentro de una oración. Y el postmodificador son las cláusulas relativas introducidas por how, which, was, why, that. Además, las cláusulas que terminan en ing o cláusulas terminadas en ed, que son del pasado, del participio del pasado. Como ya hicimos mención de determinantes dentro de las oraciones, la determinante se va a utilizar, va a estar siempre al inicio de la oración. El premodificador nos indicaba qué es lo que está trabajando o cómo el verbo o el sustantivo se trabaja. El núcleo, que es la parte esencial dentro de una frase nominal, y más el postmodificador. En este caso tenemos la tormenta causó daños significativos. Vamos a determinar da, viene a ser la determinante, que es la. Storm es la tormenta que estamos hablando dentro de la oración, es el núcleo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo la tormenta causó daños significativos. Estamos haciendo referencia a la tormenta y ese es el núcleo dentro de la oración. Como premodificador tenemos significant. Ya, postmodificador en esta oración no tenemos. En la siguiente oración, el avión está volando sobre las montañas. El determinante viene a ser da, da. El premodificador da mountains es algo adicional que se puso dentro de la oración como adjetivo. El núcleo es el avión, porque estamos hablando que el avión está volando sobre las montañas. En la siguiente utilizamos aquellos niños quienes juegan en el parque. Touch es la determinante, es la primera oración. Children son los niños. Premodificador en este caso no tenemos. Como hacemos mención de postmodificador que podemos utilizar which, how, en este caso esta oración sí tiene. O play in the park viene a ser el postmodificador. En la siguiente oración tenemos, ella tiene la intención de visitar a sus abuelos. En este caso no estamos hablando directamente de ella, porque estamos haciendo referencia de los abuelos. Los abuelos, por lo tanto, es el núcleo. Her es el determinante. Y this week es el postmodificador dentro de la oración. En la siguiente oración tenemos, las vacaciones en la playa deberían postergarse hasta el próximo año. Ya es el determinante. Beach
premodificador, el núcleo son las vacaciones. Porque dentro de la oración estamos hablando justamente de las vacaciones. Y el postmodificador es next year, el próximo año. Como consiguiente también tenemos la siguiente oración. Estela siempre va al colegio. En este caso, estamos hablando de Estela, que aquí viene a ser ella el núcleo. El premodificador es always y el postmodificador es go to school. Espero que me haya entendido en la explicación. Muchas gracias.